Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, mucho gusto aquí en verlos nuevamente los martes. Yo sé que el martes pasado no hubo estudio bíblico, estuve ahí de vacaciones, fui a la playa ahí con mi familia, gracias a Dios, pero todo muy bien, salió muy bien el viaje y todos los vuelos y todos estuvieron en orden, a tiempo, gracias a Dios, ahí disfrutamos. Fue mi primer vuelo con la bebé, que mi bebé ahorita tiene 11 meses. Entonces sí fue un poquito diferente a lo que yo estaba acostumbrado a ir a la playa solo o si no con la pareja o así. Ahorita sí fue pues una experiencia diferente, pero muy disfrutable, gracias a Dios. Y pues veo que el día de hoy somos 15 los conectados, somos ya un poquito más. Veo a Ana, veo a Carolina Guerrero, a Evelia Guadarrama, Federico García, a Leti también, a Isa, a Julio, bienvenido, Norma, Orlando, ¿cómo estás, Orlando? A PC, a Ruth y Daniel, Valentina y Virgilio. Hay mucho gusto, como siempre, pues aquí verlos. Y rápidamente me presento para los que no me conocen. Yo soy Sergio Pérez, soy originario de Monterrey, posiblemente se me note en el acento. Sin embargo, tengo unos años viviendo en Toronto, Canadá. Aquí ya tengo mi familia. Y fuera de mi trabajo normal, vaya, pues me dedico un poquito a predicar lo que es la palabra uno a uno a través de WhatsApp. Y también, pues, parte de esto también el estudio bíblico, que son todos los martes hasta ahora a las 8 de la noche. Ahorita precisamente estamos leyendo lo que es el Evangelio, que como ya lo habíamos visto anteriormente, son los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento, los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos cuatro libros son los que históricamente tenemos sobre la vida de Jesús, bajo el testimonio de esas cuatro diferentes personas. Cada libro es un poquito diferente porque al final del día son testimonios de diferentes personas, o sea, versiones diferentes. Sin embargo, el mensaje en sí es el mismo, o sea, el mensaje que hizo Jesús durante su ministerio y últimamente los diferentes milagros junto con su crucifixión y resurrección también. Cada uno tiene un enfoque un poquito distinto, como lo hemos comentado en estudios bíblicos. Ahorita estamos en el segundo libro, que es el libro de Marcos, que históricamente, vaya, se sabe que fue el primer libro que se escribió más o menos por los años 70 después de Cristo. Estamos hablando desde que nació Cristo. Marcos más o menos se estima que se escribió por el año 70 aproximadamente. Ese fue el primero. Luego, posteriormente, le siguió lo que fueron los libros de Mateo y Lucas, que se estima que fueron en el 80, son como 10 años después aproximadamente, y el último es de Juan, que se escribió en el año 90. Siempre muy importante recalcar esto, porque de repente van a escuchar personas afuera, ateos, agnósticos, que de repente pueden decir, no, esos libros se escribieron cientos de años después de que vino Jesús y pues cómo pueden ser confiables. Y lo que se sabe históricamente y científicamente comprobable es que se escribieron pues realmente en un plazo a los pocos años de que Jesús nació y últimamente por los autores originales, los que conocieron a Jesús y lo vieron, o sea, los testigos oculares, a los que convivieron con él. Entonces son versiones que tenemos, como dicen, pues de primera mano de él propiamente. Entonces, antes, para pues, iniciar la lectura del libro de Marcos, vamos a orar. Padre Santo, Rey de Reyes, Rey del Universo, muchas gracias, Señor, por este día, por este martes nuevamente que estamos aquí reunidos para el estudio bíblico. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, Señor, por todo y cada una de las cosas que reconocemos que no es producto de nuestro esfuerzo propio, sino es producto tuyo, Señor, que tú nos das en formas de bendición, la comida, el techo, la ropa, la familia, los amigos, todas las relaciones humanas. El día de hoy nuevamente te pedimos que nos des discernimiento y sabiduría para poder leer tu palabra, Señor, para que puedas abrir nuestra mente, nuestro entendimiento y nuestro corazón y que podamos aprender de esa palabra que tu Hijo Jesús nos enseñó hace 2000 años aquí en la tierra y que hoy nuevamente podamos gozar de ella y poder aprender. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues como siempre voy aquí a compartir lo que es mi pantalla para leer directamente el texto. Más aquí acomodar un poquito. A ver, ahí estoy acomodando aquí las fotos de todos. Perfecto. Pues como comentamos, este es el libro de Marcos. ¿Quién es Marcos? Marcos fue discípulo del apóstol Pedro. Entonces, pues como yo le digo, es como si fuera una segunda generación de discípulos. Pedro fue apóstol, o sea, discípulo directo de Jesús y obviamente de los principales discípulos que tuvo Jesús, que se menciona mucho en la Biblia. Sí, entonces Marcos fue discípulo de Pedro, vamos a decirlo así como una segunda generación.
coloquialmente se dice que, pues este libro de Marcos es, vamos a decirlo así, como la versión de Pedro, por lo mismo que pues fue discípulo de él, y se estima que muchos de estos acontecimientos, pues, fueron explicados por Pedro mismo, vamos a decirlo ahí, o vaya, pues compartido directamente de Pedro a Marcos. Eso es lo que vaya, se asume históricamente. Entonces, bueno, ya llevamos avanzado en el libro y estamos en el capítulo 14. Vemos cómo Jesús inició su ministerio, hizo diferentes eventos, diferentes milagros muy impactantes. También vemos cómo gradualmente los fariseos, que eran las personas religiosas, o vamos a decirlo así como los padres sacerdotes de aquel entonces, judíos de hace 2000 años, pues estaban en contra de Jesús. ¿Por qué? Porque iban en contra de muchas tradiciones. Jesús para ellos, entre comillas, estaba blasfemando porque él decía que era hijo de Dios, se hacía comparable a él, y obviamente los fariseos se les ponía como, vaya, pues los pelos de punta. Sí, y últimamente Jesús también predicaba y evangelizaba mucho durante el Sabbat, que eran el séptimo día de reposo, que como lo hemos explicado antes, no era el domingo como nosotros a lo mejor lo hacemos hoy en día, sino es el sábado. El sábado era vaya, por lo que era el Sabbat, donde teóricamente no debían de hacer nada, todos deberían descansar, hasta los mismos animales. Pero Jesús como quiera estaba activo y eso también enojaba mucho a los fariseos. Entonces estaban pensando cómo capturar a Jesús para últimamente matarlo, pero estaban viendo a ver cómo lo podían capturar, en qué hueco, porque como Jesús ya tenía ya mucha fama y muchas veces estaba rodeado de gente, estaban viendo pues cómo hacerlo de manera indiscreta para no alborotar a la gente. Y fuera de eso, pues estaba acercando lo que era la fecha, vaya, pues la Pascua propiamente que acababa de pasar, entonces andaban viendo en qué oportunidad lo pueden hacer. Luego, vamos a empezar aquí en el capítulo 14, versículo 27 vaya, pues de esta versión en español que se llama Nueva Traducción Viviente. Es una de las versiones modernas al español para nosotros poderlo entender de manera clara. Am, También divide un poquito lo que son los mismos capítulos, así como en diferentes temas pues para nosotros poder hacer pausas. Jesús predice la negación de Pedro. Versículo 27. En el camino Jesús les dijo, todos ustedes me abandonarán, porque las escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantados los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Entonces, Jesús estaba con sus discípulos después de esa famosa última cena que tuvo. Inmediatamente después, estaba con sus discípulos más cercanos, vaya, pues, con los apóstoles, y él mismo les dice, todos ustedes se me van a echar para atrás, van a ver. Sí, las mismas escrituras dicen, ya lo había predecido. Sí, Dios va a golpear al pastor, en otras palabras a Jesús, y todas las ovejas que son los discípulos se van a ir corriendo. Sí, entonces Pedro, que como sabemos, Pedro era bien energético, siempre era así muy energético, era un líder ahí dentro del grupo también y era muy energético en sí. Pedro le dijo, aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Pedro siempre tenía así una fe así de esas. Yo imagino que era una persona muy apasionada en sí, si la pudiéramos conocer en vida. Luego, versículo 30, Jesús respondió, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces. No, exclamó Pedro enfáticamente, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás juraron lo mismo. Entonces podemos ver cómo Pedro era muy energético, muy apasionado con Jesús, vaya, muy pegado a él. Él decía, yo nunca te voy a abandonar. Y Jesús le dice algo bien diferente. Jesús, esta misma noche, o sea, hoy, posiblemente en un par de horas, ¿sí? Antes de que cante el gallo 2 veces, tú me vas a negar 3 veces, en 3 diferentes ocasiones. O sea, claramente lo va a negar. Pues Pedro, no, aunque yo tenga que morir contigo, yo nunca te abandonaré. Y posiblemente los otros discípulos, como dicen ahí, pues igual le siguieron, no, nosotros nunca te vamos a abandonar. Entonces aquí vemos también una especie de milagro donde Jesús está prediciendo el futuro. Y esto lo vemos de manera muy seguida a lo largo pues, de la Biblia, donde Él predice las cosas que van a aparecer en el futuro. ¿Por qué razón? En la Biblia de repente podemos ver profetas como el profeta Isaías que hacen de repente ciertas predicciones en el futuro,
pero nadie lo hace de manera tan consistente y tan frecuente y tan exactas como lo hace Jesús. Y más que todo, predicciones futuras cercanas, hoy en esta misma noche, etcétera. Muchos de los profetas hacían predicciones como las Sagradas Escrituras de muchos años en el futuro. Jesús lo hacía de manera muy corta. ¿Por qué? Porque él era divino. A diferencia de nosotros, los seres humanos normales, que no tenemos realmente acceso a esa información, bueno, o sea, al futuro, él era divino, él sabía todas esas cosas que iban a pasar. Por lo mismo de ser Dios parte de la Trinidad, esa segunda persona parte de la Trinidad, él sabía todas esas cosas que iban a pasar. Al final del día, como sabemos, Dios sabe todo, desde el primer ser humano, Adán. Sí, hasta el último ser humano, él conoce toda la historia y toda la historia es de nosotros y toda nuestra vida. Él lo puede ver claramente desde un inicio. Entonces, esto para lo que sepamos, nomás déjame bajo la manita aquí que se levantó. Entonces, esto para que nosotros lo sepamos, de repente nosotros nos cuestionamos, ¿lo sabrá Dios? ¿Quién sabe qué pasará? ¿Tendrá conocimiento absoluto? Sí, Dios es omnisciente, lo sabe completamente todo. Es más, desde el libro del Génesis, que el Génesis se escribió aproximadamente unos 1500 años antes de Jesús, estamos hablando aproximadamente unos 3500 años antes de nuestra fecha actual. El mismo en Génesis, Dios hace un pacto con Adán, bueno, pues con Adán y Eva. Dicen, de ti, bueno, pues de Eva específicamente, de ti, de tu simiente, o sea, tu hijo, sí, vendrá el libertador, sí. Entonces, en aquel entonces, pues la gente no sabía qué era, de ti vendrá la esperanza. Bueno, Dios ya lo sabía desde el Génesis, desde la creación del ser humano, la venida de Jesús, libertador, y Dios mismo dice, la serpiente que simboliza el diablo, la serpiente de ser Génesis, herirá tu simiente en el tobillo, pero tu simiente lo aplastará. Entonces, de alguna manera, Jesús iba a ser ese Mesías, esa predicción que se hace desde el Génesis, que iba a aplastar a la serpiente, que es el pecado del diablo. ¿A qué voy con esto? A que Dios, desde el origen del universo, desde Adán y Eva, inclusive más para atrás, desde la creación del universo, la creación material, él ya sabe todo esto, ya sabe desde la vida del último ser humano. Entonces, esto para que lo tengamos claro de cierta manera. Vamos a continuar leyendo. Jesús ora en Getsemaní. Getsemaní es un jardín. Ujú. Versículo 32. Este lugar del Getsemaní, inclusive ustedes lo pueden googlear en Google Maps, existe hoy en día. Le pueden poner ahí Getsemaní Garden o Jardín del Getsemaní, queda ahí en Israel. Es un jardín, vaya, yo lo he visto, es un poquito medio desértico, un poquito con árboles chiquitos. Muchas veces en la película los ponen pues muy parecido como se ve hoy en día. Y esto también lo comento porque todos estos lugares que se mencionan en la Biblia son lugares que hoy en día los podemos googlear en Google Maps. Ah, mira, aquí está el templo. Ah, mira, aquí está el jardín del Getsemaní. Ah, mira, aquí está el río Jordán. Todos estos lugares históricos existen hoy en día y los podemos ver hoy en día y visitar inclusive. Versículo 32. Fueron al huerto de olivos llamado Getsemaní. Y Jesús dijo, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, Santiago y a Juan. Como sabemos, estos discípulos eran muy cercanos a él. Y comenzó a afligirse y angustiarse profundamente. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Jesús estaba bastante angustiado porque como él sabía lo que iba a pasar por muy próximamente, en un par de horas, sí, porque ya estaba oscureciendo, sí, él se empezaba a angustiar, ya sabía que le iba a tocar la crucifixión pronto y que iba a venir todas esas torturas y estaba empezando a flexionar, pues como ser humano, porque al final del día sí es Dios, pero sí es ser humano, sí es 100% Dios, pero sí también es 100% humano en el aspecto tiene un cuerpo, necesita comer, tiene hambre, suda, se cansa. Si le das un golpe, sangra el cuerpo, duele como nosotros. Empezaba a aflicción. Ahí viene la cruz. Imagínense nosotros, oye, pues te van a crucificar dentro de un par de horas y te van a empezar a clavar clavos y a latigarte y pues te empiezas a angustiar. Y él empezaba a sentir eso como ser humano. Versículo 35, se adelantó un poco más y cayó en tierra. Sí. Entonces los discípulos se quedaron un poquito atrás, sí. Vaya, pues le pidió que oraran y él se fue y cayó en tierra. Pidió una oración que, si fuera posible, pasara
de él la horrible hora que le esperaba. Abba Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Este versículo es bien importante, sí. Y, y Jesús estaba pasando por este momento de desesperación, de angustia, de aflicción, como dice. Se fue a solas y él mismo, Jesús, Hijo de Dios, sí, dijo, Padre Celestial, todo es posible para ti. Tú eres Dios, todo es posible para ti. Sí, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. O sea, si puedes hacer que esto de la crucifixión no pase, porque para ti todas las cosas son posibles. Sí, ojo, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Sí. Jesús aquí nos muestra claramente lo que era la relación entre su Padre, Padre Dios y el Hijo. Él oraba y constantemente oraba al Padre. Muchas personas se preguntan, oye, pero si Jesús es Dios, entonces que se estaba orando a sí mismo. Es un concepto difícil de entender, difícil de explicar en este caso, pero últimamente en la Trinidad hay tres personas, Padre, Hijo, Jesús y Espíritu Santo. Sí, Hijo le ora al Padre. Así sucesivamente. Entonces, sí es una Trinidad donde hay tres personas, pero es un solo Dios, es solo una esencia. Ahora, cuando es hijo, últimamente Dios se encarna en un cuerpo humano como nosotros, en un cuerpo físico, sí, limita su poder, su capacidad. ¿En qué aspecto? En que obviamente tiene un cuerpo que se cansa, necesita comer, no puede estar en dos lugares al mismo tiempo porque tiene un cuerpo físico, al igual que nosotros, que no podemos estar en dos lugares al mismo tiempo. Y últimamente en esa limitación reconoce, hay un Dios Padre, le tiene que orar al Dios Padre, sí. Y aquí lo más importante que estamos viendo, ¿sí? Es que Jesús dice que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Pues creo yo que todo ser humano últimamente llega en ese punto, no en ese punto que nos van a crucificar, pero en ese punto donde estamos sufriendo, afligidos, posiblemente estamos siendo tentados por el pecado y que nosotros reconocemos a veces tenemos algún sufrimiento, por ejemplo, algo un poco común, alguna cuestión médica, algún familiar que se está muriendo. Y vaya, reconocemos, Dios, tú eres todopoderoso, tú puedes hacer lo que tú quieras, eres todopoderoso. Yo quisiera esto, sí, quisiera que me sanaras completamente, o que sanaras a mi amigo, a mi familiar, o que yo quisiera esto, pero que no se haga lo que yo quiera, sino que se haga lo que tú quieras conforme a tu voluntad. Sí, que es esa voluntad gloriosa, ese plan celestial. Sí, y Jesús se dio, donde muchos nosotros como seres humanos caemos. Estamos así, hoy quiero que se haga mi voluntad y no entendemos a Dios y nos enojamos. ¿Por qué no salvaste a tal persona? ¿Por qué no hiciste esto si tú eres todopoderoso? O de repente está el pecado que nos está tentando y dijo, ay, güey, pues yo quisiera hacer este pecado, ya sabes, porque pues la carne, la voluntad. Pero Jesús ahí ganó, ahí dijo, sabes que no se haga mi voluntad. Yo quisiera esto, quisiera no pasar por la crucifixión, esta aflicción. Yo sé que tú eres todopoderoso, pero que no se haga lo que yo quiero, se haga lo que tú quieras. Y Él cede. Y últimamente esto lo vemos hoy en día y es lo que nosotros debemos hacer, ceder a veces. No se haga mi voluntad últimamente, que se haga tu voluntad en nuestra vida. Ceder. Versículo 37. Luego volvió y encontró a los discípulos dormidos, que se dormían, posiblemente ya estaban tarde y a lo mejor desvelados. Le dijo a Pedro, Simón, ¿estás dormido? Y saben que Simón era el nombre original de Pedro y luego Jesús se lo cambió a Pedro propiamente. Entonces Pedro y Simón son la misma persona. Simón su nombre original y Pedro ya el nombre adoptivo que le puso Jesús. Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto,
pero el cuerpo es débil. Sí. Nuevamente Jesús hace hincapié a esa redención, a esa sesión, vamos a decirlo así. Él dice, versículo 38, velen, oren, no cedan ante la tentación. ¿Qué es la tentación? Pues el pecado, todas esas tentaciones carnales que nosotros tenemos, tentaciones de lujuria, tentaciones de avaricia. Ay, quisiera robar, quisiera que me fuera mejor, o hacer este truquito, o lujuria, quisiera estar con esta persona. Sí, no cedan ante la tentación, oren. Porque el espíritu está dispuesto, a lo mejor nuestro espíritu, ay, pues yo quisiera seguir a Dios y a Jesús, mi espíritu está dispuesto, pero la carne, el cuerpo es débil, la carne es débil, la carne quiere el dinero, quiere la ventaja, quiere la lujuria, quieren todas esas bondades del mundo, la carne es débil, el espíritu a lo mejor sí lo quiere seguir bueno, a Dios, pero la carne es débil y Jesús dice, no oren, la tentación es dura y el mismo Jesús estaba siendo tentado pues, como ser humano. Vienen los golpes ahí en la crucifixión, dicen, mi espíritu quiere, sí, quiere hacer la voluntad de Dios, pero la carne la, ca- la carne es débil, es tentadora, hay que orar, sí. Versículo 39. Entonces Jesús los dejó otra vez e hizo la misma oración que antes, la misma oración, repetidas veces, no solamente una vez, ya, mira, yo estoy bien, ya tengo totalmente paz, no, a veces hay que hacer constante oración, repetido. Sí, no es algo fácil. Si el mismo Jesús fue tentado, estaba afligido, ¿qué nos espera a nosotros como seres humanos a lo largo de nuestra vida? A lo mejor no una crucifixión tal cual, así ese nivel de tortura, pero sí definitivamente mucha tentación y sufrimiento en otros aspectos. Versículo 40. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos nuevamente, porque no podían mantener los ojos abiertos y no sabían qué decir. Imagino que andaban bien cansados. Versículo 41. Cuando volvió a ellos por tercera vez, les dijo, adelante, duerman, descansen, pero no, la hora ha llegado. Ya era la mera hora. El Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos. Miren, el que me traiciona ya está aquí. Entonces, ese jardín del Getsemaní, para que lo recuerden, es el momento donde Jesús estaba bien afligido. Sabía que ya en unos minutos o en unas horas lo iban a capturar los romanos para iniciar todo el proceso, pues toda la tortura y la crucifixión posteriormente. Ya sabía que iba a pasar. Oró a Dios en tres diferentes ocasiones, la misma oración. Y él mismo decía, si puede ser diferente, si puede pasar esta copa de sufrimiento, Dios, que todo lo puedes y que todo es posible para ti, pero que no se haga mi voluntad, que eso era su voluntad carnal, que se haga tu voluntad gloriosa, Señor. Y Jesús nos está mostrando eso. Sí, nosotros muy seguramente nos vamos a topar con una situación parecida, como comento, alguna situación de enfermedad, alguna situación de desesperación financiera, sí, o alguna tentación de pecado. Y últimamente es que no se hagan nuestros deseos carnales, sino que se haga la voluntad de Dios, ceder eso. Y va a haber aflicción, como lo que sufrió Jesús, posiblemente diferente, como comento, pero va a haber la aflicción. Sin embargo, pues Él nos deja este ejemplo. Traicionan y arrestan a Jesús. Versículo 43. En ese mismo instante, mientras Jesús todavía hablaba, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos. Los habían enviado los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos, o sea, los fariseos famosos que tenían pique con Jesús. El traidor Judas había acordado previamente con ellos una señal. Sabrán a cuál arrestar cuando yo los salude con un beso. O sea, de todas esas personas, estaba ahí Pedro, Santiago, Juan. Pues, ¿quién es? Pues con el que los salude de un beso. Entonces podrán llevárselo bajo custodia. Ah, en cuanto llegaron, Judas se acercó a Jesús. Rabí, exclamó, y le dio el beso. Entonces ahí Jesús, perdón, Judas entregó a Jesús así, pues, con el beso. Versículo 46. Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los hombres que estaban con Jesús sacó su espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote cortándole una oreja. Entonces, bueno, es una de las personas que en este caso en otro de los evangelios, no recuerdo cuál era, creo que era el de Lucas o el de Juan, dice, pues pues es Pedro. Son uno de los hombres
que estaba con Jesús. Aquí Marco dice uno de los hombres, pero específicamente fue Pedro, sacó una espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote cortándole una oreja, que se lo hirió. Jesús les preguntó, ¿acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando allí entre ustedes todos los días, pero estas cosas suceden para que se cumpla lo que dicen las escrituras acerca de mí. Entonces aquí Jesús claramente dice, algunos de los judíos ortodoxos de hoy en día a veces dicen, ¿quién fue Jesús? No, pues era un revolucionario que quería independizar Israel de Roma, o sea, el imperio romano, era un revolucionario. Pero aquí claramente Jesús lo dice históricamente, ¿acaso yo soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos y iba a arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve entre ustedes todos estos días. Pero se hace esto para que se cumplan las escrituras que dice acerca de él. Versículo 50. Entonces todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron. Todas las ovejas, esas famosas, los discípulos que dijo Jesús unos versículos atrás, se esparcieron. Un joven que los seguía solamente llevaba puesta una camisa de noche de lino. Cuando la turba intentó agarrarlo, su camisa de noche se deslizó y huyó desnudo. Jesús ante el concilio. Versículo 53. Llevaron a Jesús a la casa del sumo sacerdote, donde se habían reunido los principales sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley religiosa. Entonces llevaron a Jesús a la casa del sumo sacerdote, el sacerdote principal, y ahí estaban los principales ancianos y maestros de la ley religiosa. Mientras tanto, Pedro lo siguió de lejos. Pedro, pues estaba haciendo Jesús, pero posiblemente de lejos, pues para que no lo agarraran también a él o algo por el estilo y entró directamente al patio del sumo sacerdote. Asumimos que a lo mejor era un aposento, una casa grande, donde a lo mejor podías entrar al patio. Ahí se sentó con los guardias para calentarse junto a una fogata. Había una fogata y estaban calentando. Adentro, los principales sacerdotes y todo el Concilio Supremo intentaban encontrar pruebas contra Jesús para poder ejecutarlo. O sea, algunas pruebas para que lo puedan matar. Pero no pudieron encontrar ninguna. O sea, no veían ninguna prueba contundente como para que él mereciera ser crucificado. Había muchos falsos testigos que hablaban en contra de él, pero todos se contradecían. Posiblemente esos falsos testigos, como dice la palabra, pues eran puestos por los mismos fariseos, oye, tú testifica en contra de él o algo por el estilo, pero como podemos ver aquí, posiblemente no estaban bien organizados o no tenían como una narrativa bien organizada, entonces están en el concilio, decían cosas muy diferentes, por lo mismo que eran falsos testigos, en otras palabras eran mentiras. Sí, entonces, pues no llegaban a ningún tipo de conclusión. Finalmente, unos hombres se pusieron de pie y dieron el siguiente falso testimonio. Nosotros lo oímos decir, yo destruiré este templo hecho con manos humanas y en 3 días construiré otro, no hecho con manos humanas, pero aún así sus relatos no coincidían. Entonces, de alguna manera, pues intentaban, pues asumimos nosotros los fariseos en base a falsos testimonios, falsificar pruebas, pero pues de alguna manera no, pues no machaban ahí lo que eran los testimonios. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie ante todos y le preguntó a Jesús, bien, ¿no vas a responder a estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor? Pero Jesús se mantuvo callado y no contestó. Cuando las personas empiezan a ser muy arrogantes o así, muchas veces Jesús se mantenía callado. Y vaya, vaya, lo vamos a ver aquí durante su crucifixión. Esto es muy importante porque si nosotros agarramos una actitud así, de esas orgullosas y así, de esas soberbias, a veces Dios se mantiene callado. Por eso hay que ser humildes, sumisos, entregarnos, ceder y no ser así de esos orgullosos. Pero Jesús se mantuvo callado y no contestó. Entonces el sumo sacerdote le preguntó, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del bendito? Jesús dijo, yo soy. Y ustedes verán el Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces aquí Dios, bueno, Jesús dice de manera clara, yo soy ese Mesías, yo soy el Hijo de Dios, yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios Padre, viniendo en las nubes del cielo. Oh. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo,
Se las abrió, dijo, ¿para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo. ¿Cuál es el veredicto? ¡Culpable! Todos gritaron, merece morir. Obviamente estaban esperando esto para echarle tierra a Jesús. Jesús lo dijo así de manera directa y todos, vaya, le echaron tierra. Entonces algunos comenzaron a escupirle y le vendaron los ojos y le daban puñetazos. Profetízanos, se burlaban, y los guardias lo bofeteaban, lo bofeteaban mientras se lo llevaban. Entonces ahí empezó lo que era la tortura, y tortura de diferentes maneras. Te escupían la cara, te vendaban los ojos, no podías ver, te empezaban a dar de golpes, se burlaban ahí de él. Profetízanos, Rey de Reyes, Mesías, sí. Y vaya, pues por los guardias también lo cacheteaban. Entonces, para que tengan un poquito la imagen, yo sé que hay películas ahí en donde se muestra esto, pero pues que era Jesús y ahorita ya estaba empezando pues la serie de la tortura y posteriormente la crucifixión. Pedro niega a Jesús. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Ahí. Una de las sirvientas que trabajaba para el sumo sacerdote pasó y vio que Pedro se calentaba junto a la fogata. Se quedó mirándolo y dijo, tú eres uno de los que estaban con Jesús en Nazaret. Pero Pedro lo negó y dijo, no sé de qué hablas. Y salió fuera a la entrada. En ese instante cantó un gallo. Cuando la sirvienta vio a Pedro parado allí, comenzó a decirle a los otros, no hay duda que este hombre es uno de ellos. Pedro lo negó otra vez, o sea, por segunda ocasión. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban ahí confrontaron a Pedro y dijeron, Pedro, por ser uno de los principales discípulos, posiblemente pues, estaba con Jesús pues, de manera cercana, lo veían, entonces pues, lo reconocían. Oye, yo te he visto, tú estabas ahí al lado. Y dijeron, seguro tú eres uno de ellos porque eres Galileo. Pedro juró, que me caiga una maldición si les miento, no conozco a ese hombre del que hablan. O sea, Jesús, o sea, él se puso bien firme, o sea, lo negó en tres veces y bien fuerte y bien claramente, que me caiga una maldición si les miento, no conozco a ese hombre, no sé de lo que me habla. Inmediatamente el gallo cantó por segunda vez, como dijo Jesús, tú me vas a negar tres veces y el gallo va a cantar dos. O sea, vaya, los números bien exactos. A ver, voy a quitar aquí la manita. Am, bueno, yo no sé cómo quitar la manita, pero bueno. Entonces, el gallo cantó dos veces y ahí él al negarlo tres. De repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo dos veces, negarás tres veces que me conoces. Y se echó a llorar. Entonces, pues aquí vemos lamentablemente cómo Pedro negó a Jesús en tres diferentes ocasiones y de manera muy clara. Obviamente, pues porque él no quería que lo capturaran o que le hicieran algo ahí de manera física. Ahora, pues vemos aquí cómo Pedro cayó un poquito, o sea, vemos vaya pues este famoso discípulo, cómo él cayó. Como en otras ocasiones también lo vimos caer, como cuando intentó caminar en agua y empezó a perder la fe, pero la historia de Pedro no acaba ahí. Luego lo vamos a ver un poquito más adelante. Sí, la historia de Pedro es muy emblemática, es muy simbólica también, porque vemos cómo esta persona que es muy apasionada cae en diferentes ocasiones y cae de manera fuerte pero cómo posteriormente se levanta. Sí, o sea, en resumen, una vez que Jesús resucita, Pedro ve a Jesús, totalmente se convierte, sigue fielmente a Jesús y se convierte en los principales discípulos, pero vemos cómo esta persona que cayó en el pasado se vuelve a levantar, vuelve con Jesús, pide perdón y se hace los principales discípulos que ha habido en la historia de Jesús y de los principales personajes aquí en la Biblia. Cosa muy diferente a Judas, que eso lo vamos a ver posteriormente. Vemos a dos personas que eran discípulos, o sea, parecidos, vamos a decirlo así, discípulos cercanos de los dos apóstoles. Pedro cae en esto negando a Jesús tres veces, pero posteriormente vuelve a Jesús, pide perdón, vuelve a Jesús y, y vuelve a ser de los principales vaya, discípulos. Y su vida se transforma por completo, porque aquí lo vemos que es apasionado, pero como que sí no cae. Pero posteriormente Pedro se hace de los principales evangelizadores, de los primeros evangelizadores que hubo, vaya, de Jesús. Y posteriormente sabemos que históricamente él fallece
crucificado boca abajo, o sea, al revés, o sea, en lugar de estar así parado con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba, crucificado, él quiso ser crucificado boca abajo porque él decía que no era el quien para morir igual que el Jesús y por eso pidió que fuera boca abajo, ¿sí? Entonces vemos la transformación completa de este hombre, cómo estaba titubeando, cómo negaba a Jesús y últimamente lo vio resucitado, lo vio con sus propios ojos y hace una transformación de 180 grados completa en su vida y cómo a tal grado que últimamente ya años más, vaya, pues años más adelante y cuando él es más viejo, él da su vida por Jesús. Él muere crucificado por Jesús. Totalmente muy diferente a cuando era más joven ahorita que lo estaba negando. Para que vean cómo Jesús transforma vidas de alguien, vaya, pues con respeto y así, pero alguien entre comillas cobarde, que niega, sí, que no cumple su palabra, a alguien totalmente dispuesto a servir. Ahora, eso es Pedro. Judas Iscariote, ¿qué pasó? Similar, discípulo cercano, traiciona a Jesús, cae feo. Pero últimamente Judas no regresa a Jesús, no busca el perdón, esa reconciliación, eso buscar nuevamente a Dios. No, él se arrepiente, vaya, pues entra en pensamientos, vaya, negativos, pesimistas y de suicidio y vaya, pues últimamente se mata Judas. Entonces, dos discípulos parecidos con situaciones relativamente parecidas, pero uno totalmente transformado porque se vuelve a acercar a Dios, a Jesús, y Judas se queda dentro de su burbuja de pensamiento negativo, se suicida y un final muy diferente para que vean el contraste un poquito entre esos dos discípulos y últimamente, pues cómo puede ser nuestra vida. En nuestra vida vamos a caer en pecados, vamos a hacer cosas malas, definitivamente a lo largo de nuestras vidas, pero últimamente es esa buscar nuevamente a Dios. Como hice ahí la parábola del hijo perdido. Estaba el hijo perdido por muchos años fuera de la tierra, gastándose su dinero en prostitución, en gula, en alcohol, pero posteriormente se arrepiente y él regresa al Padre y el Padre lo recibe con brazos abiertos. Entonces, es esa historia, cómo nosotros nos podemos perder como seres humanos desde Adán, desde que comen el fruto, nos perdemos desde la primera generación de Adán, pero últimamente la historia de la humanidad es esa redención, es ese arrepentimiento, ese perdón, es ese regresar a Dios. Esa es realmente la historia de la humanidad, o creo yo, pues cuando dicen, ¿cuál es el significado de la vida, el objetivo de la vida? Cuando se hacen esas preguntas filosóficas, así que se hace vaya, pues, el ser humano, ¿qué es la vida? Muchas veces mis amigos ahorita ateos o vaya, o que de repente pues pueden ser católicos, pero católicos me refiero a que, bueno, pues todos los mexicanos son católicos, así o sea, que no son realmente practicantes reales. Ah, muchas veces me dicen, oye, Sergio, pero pues ¿de qué es la vida? Es nada más trabajar, ganar dinero, a lo mejor casarse, tener hijos, hacerse viejo y morir, como que le pierden un poquito sabor a la vida o vaya significado. Se me dificulta a veces explicarles todo esto vaya, requiere un poquito estudiar la palabra, pero últimamente el significado de todos nosotros es esa redención. Somos ovejas perdidas desde que nacemos, está nuestra carne, nuestro ser humano, desde la primera generación de Adán, vaya, pues Adán, somos ovejas perdidas, pero es esa búsqueda, ese Padre que está volviendo a nosotros. Como Pedro, que ahorita estaba perdido, había negado a Jesús, pero últimamente volver a Él. Eso siempre es bien importante. Vaya, vamos a continuar leyendo un poco más. Aquí he perdido esta última parte. Marcos capítulo 15 versículo 1. Juicio de Jesús ante Pilato, que era ahí el gobernante de esa zona. Muy temprano por la mañana, eso obviamente pues fue en la noche, muy temprano en la mañana, los principales sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley religiosa, todo el concilio supremo, se reunieron para hablar del próximo paso. Sí, ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Sí, cabe señalar que Pilato no era el gobernador de toda Roma, sino era un gobernador
local de esa área, al igual que como en México, que tienes presidentes, gobernadores, alcaldes. Bueno, Pilato era el gobernador de esa área en particular. El emperador, pues era el César, no sé si lo sigo, es el emperador de todo el imperio romano. Pilato le preguntó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Entonces los principales sacerdotes siguieron acusándolo de muchos delitos, y Pilato le preguntó, ¿no vas a contestarles? ¿Qué me dices de las acusaciones que presentan en tu contra? Entonces, para sorpresa de Pilato, Jesús no dijo nada. Nuevamente Jesús se mantuvo callado. Como sabemos aquí, Pilato era romano, no era un judío fariseo. Podemos ver aquí que Pilato no iba así como que en contra de Jesús o estaba enojado contra Jesús como el sumo sacerdote. Pilato era pues un gobernante posiblemente imparcial. Decían, oye, pues yo soy el gobernante aquí de esta zona, yo no soy un fariseo, yo no soy un judío. Si tú dices que eres el rey de los judíos, pues posiblemente no le importa tanto a Pilato, o sea, pues porque no tiene nada que ver con él como romano. Y vaya, pues él estaba escuchando, oye, ¿no les vas a contestar a estos fariseos o te vas a defender o algo por el estilo? ¿Eres tú el rey de los judíos o es cierto lo que dicen de ti? Pilato lo estaba cuestionando ahí. Entonces Jesús no dijo nada. Ahora bien, era costumbre del gobernador poner en libertad un preso cada año, sí, durante la celebración de la Pascua, el que la gente pidiera, o sea, en ese momento. Uno de los presos en ese tiempo era Barrabás, un revolucionario que había cometido un asesinato durante un levantamiento. Entonces aquí podemos asumir, Barrabás pues era un revolucionario, posiblemente quería independencia del Imperio Romano, porque pues ellos eran judíos, eran pues obviamente otro tipo de gente. Imagínate como si fueran los mexicas contra los españoles o algo así. O sea, los españoles estaban gobernando esa área, pero eran como los extranjeros y pues estaba la gente local que eran los judíos que pues bueno, pues querían independizarse de ese imperio que fue pues impuesto a ellos. Entonces aquí dice que Barrabás pues había matado a alguien durante un levantamiento, pues posiblemente quiso derrocar al imperio romano. La multitud acudió a Pilato y le pidió que soltara un preso como era la costumbre. Oye, este día de la Pascua hay que soltar a uno de los presos. Y pues estaba ahí Barrabás, que obviamente pues había matado a alguien. ¿Quieren que les deje en libertad a este rey de los judíos? Preguntó Pilato, pues se había dado cuenta de que los principales sacerdotes habían arrestado a Jesús por envidia. Entonces Pilato ya más o menos, pues podemos asumir que leía un poquito el ambiente, veía que pues, Jesús realmente no había hecho nada malo, objetivamente hablando, o no ante sus ojos, así de gobernante romano. Estaba viendo que realmente era un pique más entre los sacerdotes y Jesús, pique religioso, que si era el Mesías o no. Posiblemente para Pilato, pues eso era irrelevante porque pues él no era judío o vaya, pues no seguía ese tipo de religión. Entonces, se pregunta, ¿quieren que deje en libertad a este rey de los judíos? Sí, porque estoy viendo aquí que realmente es pique entre Jesús y vaya, pues el sumo sacerdote por envidia más que todo, pero bueno. Sin embargo, en ese momento, los principales sacerdotes incitaron a la multitud para exigir la libertad de Barrabás en lugar de la de Jesús. Pilato les preguntó, entonces, ¿qué hago con este hombre al que ustedes llaman rey de los judíos? Como pueden ver, Pilato pues ni siquiera conocía a Jesús bien o bien. Crucifícalo, le contestaron a gritos. ¿Por qué? Insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte. Crucifícalo. Realmente había una multitud ahí. Vaya, los sacerdotes andaban calentando la multitud. Crucifícalo, crucifícalo. ¿Pero qué cometió? Tú crucifícalo. Así como si fuera partido de fútbol o algo así, así o sea, estaba toda la gente así, vaya, vaya, pues, celebrestada. Entonces Pilato, para calmar a la multitud, dejó a Barrabás en libertad y mandó a azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Últimamente, como sabemos aquí, Pilato, pues estaban que entre, oye, pues Barrabás, que pues sí cometió un asesinato, Jesús, que al parecer no hizo nada ante sus ojos. La multitud estaba muy fuerte, entonces Pilato cedió ante la multitud, dejó a Barrabás en libertad y mandó a aceptar a Jesús. El mismo Pilato, gobernante, mandó a aceptar a Jesús. Ahora, no es nada más con un látigo así de mecate como nosotros, vaya, pues lo sabemos, sino era un látigo que tenía puntas de plomo, o sea, tenía filos de plomo, que arrancaba la piel, rasguñaba la piel. No era nada más un latigazo normal, sino este arrancaba la piel.
Entonces, imagínate como si tuvieran una especie de garra o así de picos. Entonces, sí eran unos latigazos que sí hacían bastante daño. Sí, y lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Ahora, aquí hay un mensaje muy importante que quisiera compartir. Aquí estamos viendo esta escena donde está Jesús, está Pilato, pero está Jesús inocente, como sabemos, y está Barrabás, que cometió un crimen, mató a una persona. Sí. Y aquí vemos cómo están, pues a quién crucificamos, o sea, quién se va a llevar la tortura, sí, el castigo. Jesús se lleva el castigo y Barrabás, que es el pecador, queda libre. Sí. Ahora yo les dejo este mensaje. Nosotros somos ese Barrabás. Sí. Está Jesús y estamos nosotros, que somos Barrabás. Nosotros somos los pecadores. Teóricamente a nosotros nos debería tocar la crucifixión, nos debería tocar ese castigo, ese sufrimiento, esos latigazos. Nosotros por ir en contra de la voluntad de Dios, por haber pecado, por haber cometido lujuria, por haber cometido avaricia, por haberle hecho daño a nuestros vecinos, sí. Pero últimamente nosotros, los pecadores como Barrabás, quedamos libres, quedamos libres. Y Jesús es el que toma todo el castigo por nosotros. Entonces, esto es un claro ejemplo, o sea, visual donde está Jesús inocente, Barrabás pecador. El pecador queda libre como nosotros hemos quedado libres porque Jesús asumió toda la carga, toda la crucifixión. Si teóricamente nos debió haber tocado a nosotros, porque nosotros sí somos los pecadores, sí cometimos un crimen, sí somos pecadores, hemos ido en contra de la voluntad celestial de Dios. Sí, pero últimamente no nos va a tocar esa crucifixión, ese pecado, ese castigo, porque ya la tomó Jesús por nosotros. Nosotros somos ese Barrabás que tenemos ese pase libre, gracias, gracias a que Jesús se dio, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la voluntad de Dios. Ese es el mensaje aquí que les quisiera dejar. Y bueno, pues vamos a pausar aquí pues en esta parte que es capítulo 15 versículo 15. Vamos a continuar ya el próximo martes en el versículo 16. Y como siempre, voy aquí a hablar sobre un tema en particular. Estos últimos 10 minutos los voy a usar pues para compartir un poquito sobre un tema diferente y para abrir un poquito el tema de conversación, pues por si quieren ustedes hablar de ese tema o cualquier otro tema que ustedes quieran platicar. La vez pasada, y voy a cambiar un poquito aquí, la vez pasada hablamos de los testigos de Jehová, de las diferencias que hay entre los cristianos y los testigos de Jehová. Eso fue pues el estudio pasado que fue hace 2 semanas. Ahorita, pues nuevamente saqué esta tabla buscando las diferencias con los mormones. Creo yo, bueno, últimamente, pues están estos grupos grandes o vaya, principales que son diferentes a los cristianos que tienen creencias diferentes. Ahora sí siguen ciertas partes de la Biblia y cuestiones así, pero últimamente las creencias sí son diferentes. Y creo importante para mí, darles a conocer a ustedes, por si algún día les toca algún amigo, algún familiar o que les toque la puerta, oye, soy mormón o soy testigo de Jehová, que sepan exactamente cuáles son las diferencias. Muchas veces van a llegar, nosotros también creemos en Jesús, creemos en Dios, creemos en la Biblia, y bueno, pues suena todo muy bien, y aquí está un folleto y todo muy bien, pero sí hay unas diferencias importantes que hay que recalcar. Ahora, en la parte de los mormones, bueno, aquí está esta tabla. Vaya, pues tema, naturaleza de Dios. Los cristianos tradicionales contra los mormones, que también se llama iglesia, déjame ver, la relación eh, que vaya, no me acuerdo el nombre, vaya, pues la iglesia de los últimos santos. Naturaleza de Dios. Los cristianos creen que Dios es espíritu eterno, único y sin cuerpo físico, o sea, lo que es Dios Padre. Sí, los mormones creen que Dios Padre tiene un cuerpo físico perfecto y tangible, o sea, que Dios Padre tiene un cuerpo físico así, tal cual como nosotros. Entonces, pues eso es una diferencia aquí. Dios es espíritu en los cristianos, obviamente, pues no es como que lo podamos tocar así, sí, y los mormones sí creen que tiene un cuerpo físico. Número dos, Trinidad. En los cristianos, como hablamos ahorita, creemos en la Trinidad, un solo Dios en tres diferentes personas, que es Padre, Hijo, Jesús y Espíritu Santo. Los mormones, Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres seres distintos. O sea, no son un solo Dios, sino son tres personas totalmente distintas. Y ahorita vamos a ver las diferencias. Jesucristo, número tres. Los cristianos creen Jesús es Dios eterno, no creado.
Sí, es parte de la Trinidad, es ese Dios eterno, es la palabra que estuvo desde el inicio. En los mormones, Jesús es un ser divino, pero separado del Padre. Es un ser creado, totalmente separado. Es un ser creado, totalmente separado. Para los testigos de Jehová, Jesús es el arcángel Miguel. Para ellos, Jesús es el Hijo de Dios, o sea, el Hijo físico tal cual de Dios, pero es un ser separado totalmente y creado. Número cuatro, Jesús y Satanás. Sí, los cristianos, Satanás es un ángel caído, o sea, que fue hecho como ángel, pero cayó en tentación. No existe una relación familiar con Jesús. En cambio, los mormones, Jesús y Satanás son hermanos espirituales, ambos hijos espirituales del Dios Padre. Entonces, Jesús es hijo y Satanás también hijo y son hermanos, así como si fueran iguales, vamos a decirlo así. Número 5, escrituras. Nosotros tenemos la Biblia, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento como autoridad. Los mormones tienen la Biblia, más el libro mormón y doctrina y convenios. Sí, entonces le agregan lo que es el libro mormón, donde vienen todos estos conceptos que estamos hablando, estas diferencias. Número 6, salvación. Es por gracia mediante la fe. Las obras son fruto, vaya, no requisito. Acá dice salvación básica por gracia, pero exaltación requiere obras, ordenanzas y obediencia. Ok. Número 7, vida después de la muerte. Pues sabemos nosotros está el cielo y el infierno. En los mormones hay tres reinos de gloria. Sí, entonces, y como oportunidades para moverse después de que tú mueres. Después de que tú mueres físicamente en esta vida, puedes estar en tres diferentes cielos y puedes moverte inclusive después de haber fallecido. Naturaleza humana, humanos son criaturas de Dios, los humanos son hijos espirituales de Dios y pueden llegar a ser como Él. Esto es una de las cosas más importantes, sí, que ahorita vamos a leer en el próximo concepto. Número 9, concepto de Dios Padre. Dios siempre ha sido Dios. Y el número 9, Dios Padre para los mormones fue un hombre como nosotros, o sea, de carne y hueso, y sigue teniendo el cuerpo. Fue un hombre que llegó a ser Dios, según las enseñanzas históricas. Entonces, para los mormones, Dios es un ser humano que se elevó a tal grado que llegó a ser Dios. Sí. Entonces, las enseñanzas de los mormones es que nosotros como seres humanos podemos llegar a ser dioses, como lo que es Dios ahorita, cosa muy diferente a lo que dice la Biblia o lo que creen los cristianos tal cual. Entonces, cuando lleguen los mormones, que sepan que hay esa diferencia de que, oye, pues los mormones creen que tú vas a poder llegar a ser Dios y creen en tiras de diferentes cielos, creen que Jesús y Satanás son hermanos. Número 10, bautismos de muertos. En los cristianos no existe ni se acepta. En los mormones es una práctica central en los templos. Y número 11, autoridad de iglesia. No hay profeta viviente universal, tal cual. Y en los mormones existe un profeta viviente con revelación continua para la iglesia. Entonces, estos son unas de las diferencias claras entre los mormones y los cristianos. Muchas veces van a decir, es que nosotros también somos cristianos, pero como podemos ver aquí, sí hay diferencias muy profundas en lo que, quién es Dios exactamente, su naturaleza tal cual, ¿sí? La concepción de Dios y también quién es Jesús. Esto, pues para dárselos a conocer, si en dado caso ahí se topan con alguien, vaya, que es mormón o algo, para que sepan estas diferencias. Ahora voy a abrir aquí los micrófonos para que ustedes vaya, pues puedan platicar. Pueden hablar de este tema o cualquier otro tema pues, que quieran hablar. No sé si quieran hablar sobre lo que leímos ahorita de la Biblia, de lo que pasó Jesús ahí en los últimos pues, momentos que era libre antes de que lo capturaran o que hablaran de este concepto de los mormones o a lo mejor algún otro concepto, pues lo que ustedes quieran decir, ahorita lo dejo libre por si quieren hablar. O si tienen alguna pregunta o duda, al igual. No sé si alguien quiera compartir algo. Hermano Sergio, Hola Leti, ¿cómo estás? sí, hermano Mm, Sergio, ujú, bien, gracias al Señor. Pues sí, ahorita realmente como estábamos viendo sobre Jesucristo, sí, ujú, realmente él, él sufrió daños, pero fue un hombre extraordinario. sí. Tanto su padre como él son extraordinarios, porque a pesar de eso, nuestro Padre Celestial mandó a crear a su Hijo. Y Jesús es un hombre extraordinario, todo lo que hizo aquí en la tierra. Ujú, Sufrió él y a pesar de todo, el mundo entero no quiere reconocer
ese dolor, esa, donde llevó esa cruz, donde Él hizo todo por nosotros, llevándose todos nuestros pecados. Entonces yo creo que ahorita hay mucha gente que está, muchas Ujú. Mucha gente que está perdida. realmente, Ujú. Ese creo que se corta un poquito, Leti. Leti, ¿estás ahí? Si no, como quiera, creo que a lo mejor puedo entender un poquito lo que querías decir. am, que a lo mejor hay mucha gente que a pesar de todo ese sacrificio que hizo Jesús y como lo estamos leyendo ahorita, pues no lo acepta, no le importa. A veces a lo mejor ven la cruz y dicen, pues sí, murió ahí, pero pues sí, yo qué, o no les llama mucho la atención. Últimamente, pues como comentan, pues nosotros somos ovejas perdidas, todos y cada uno de nosotros, pero Dios llama, va llamando a cada quien de manera individual y muy particular. Entonces es la cuestión de responder a ese llamado. Hay personas que son ciegas y que dicen, no, yo solamente lo material y el dinero y la religión al último. De repente tengo amigos que dicen, pues es que yo no tengo tiempo para esas cosas, o así, o no, 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 ahorita yo estoy con otras cosas ocupado, pero Dios llama, Dios llama, Dios llama. Pero, como sabemos, pues no vivimos toda la vida. Tenemos una vida limitada. Va a haber un tiempo donde va a llegar nuestra hora y si aceptamos ese llamado o no, y eso es muy importante. No sé si alguien más quiera platicar. Sí, amén. Hola Julio, ¿cómo estás? Bien, ¿usted qué dice, hermano? Bien, todo muy bien, muchas gracias. Ah, bueno. A mí me gustó mucho en la parte en la que dijo cuando Jesús estaba orando, ¿verdad? Ujú, En esa parte donde estaba gimiendo, ¿verdad? Donde estaba ujú. con mucho dolor. Y me imagino yo que a lo mejor quería encontrar consuelo con sus discípulos, pero pues al verlos dormidos, me Sí, como que, imagino que terminó, sí, como, peor ah, para él, ¿verdad? sí, decepcionado O un sea, poquito, al sí. encontrarlo, pues aquí nos enseña a, bueno, podría yo agarrar que a veces nosotros queremos encontrar este apoyo en las demás personas, ¿verdad? Ujú, Lo que, amén. lo que demuestra que aquí con la oración, estando con Dios, pues tenemos todo, ¿verdad? Podemos encontrar ahí consuelo, o sea, está la verdadera fuerza ujú, en la comunión del Padre. sí, Aquí debemos de tener la dependencia de Dios, que son tomarlo como fortaleza. Es que es ujú, la primera vez que abro así y veo gente. ujú, Pero pues, sí, me gustó mucho, ¿no? Esa parte, por ejemplo, en el trabajo a veces que pasa mi papá, y nos ve acostados, y yo lo noto que le da vergüenza, pues es la hora a veces de la comida, ¿verdad? ¿Qué pasaría a veces si Dios viniera, y nos encontrara así, acostados? Creo que a todos nosotros nos dio, como dice Mateo, ¿verdad? Dones y talentos. ¿Y qué estamos haciendo pues con ellos, ¿verdad? Estamos tirados o dormidos. ujú, Ya ve qué pasó en a las personas, ¿verdad? Que a uno les dio 5 talentos, otros le dio 2 y otro le dio uno, ¿verdad? Que le dio 5 pues regresó 10, que le dio 2 4 y el uno pues tuvo miedo y se ujú, le fue quitado y se fue añadido al que hizo más. Este, pues creo que nosotros tenemos algo que dar, ¿verdad? Nosotros tenemos dones y talentos que a lo mejor no estamos usando y que podemos ser de bendición para otras personas. Al no hablar, como dice Salmo, ¿verdad? Nos envejecemos, ujú, nos vamos yendo para abajo. Y pues hay personas que pues no van escuchando, ¿verdad? Estaba ujú, viendo ahorita una noticia donde creo falleció un travesti. ujú, Y digo, pues qué triste, ¿verdad? No, 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 a lo mejor y no hubo alguien que le hablara de Dios y pues se nos fue, ¿verdad? Entonces, creo que no nos agarren dormidos, ¿verdad? Porque creo que en todas las manifestaciones de la Biblia, este, habla de cuando la gente está reunida. ujú. No vaya a ser de que,
no estemos congregándonos, no estemos estudiando y pues nos agarra de dormidos prácticamente. Sí. Mm. No, no, pues muchas gracias, Julio, ahí por tu testimonio y sí, vaya, pues muy buena observación, cómo se sentía Jesús, o sea, el hecho de estar vaya, los discípulos dormidos y últimamente que no nos agarre Dios así, dormidos. Ujú. Yo, hermano, Perfecto. Hola, Norma. Sí, sí, mucho gusto. buenas noches. Es la primera vez que me conecto aquí con ustedes. Ujú, Este, pues yo creo que la porción de la Escritura nos insta todos los días, no nada más a admirar a Jesús, sino a amarlo por todo ujú, lo que Él hizo por nosotros. Y nosotros como sus hijos debemos de permanecer con esos valores, con esa convicción de que estamos haciendo y viviendo para Él, porque todo gira en torno a Él y a su voluntad, porque somos personas nuevas, somos personas creadas con un propósito, ¿verdad? Entonces, debemos de defender nuestros valores y nuestros principios bíblicos, porque ujú, hay quienes no le toman importancia. Hay mucha necesidad en este mundo caído. Y nosotros que hemos conocido la verdad, nosotros que hemos conocido al Cristo de poder, al Cristo de Pedro, ujú. el que 3 veces le preguntó, ¿cuántas, Pedro, me amas? Y le volvió a preguntar, ¿me amas, Pedro? Y la tercera vez le volvió a preguntar. Entonces, esas preguntas son para nosotros. También, también somos Pedro porque también hemos fallado, hemos negado al Señor con nuestro estilo de vida, con nuestras conducta que muchas veces no han sido correctas delante de Él. Entonces aquí la palabra nos insta, nos reta a que seamos hacedores de la palabra, a que mantengamos esa fe como la mantuvo Pedro, ¿verdad? Al principio falló, pero cuando Pedro tuvo ese encuentro real y verdadero con el Espíritu Santo, más adelante en el libro de los Hechos nos dice que Pedro, cuando pasaba y la sombra caía sobre los enfermos, ellos sanaron. Amén. Entonces, ese mismo milagro, ese mismo poder que hubo en Pedro, lo puede haber en nosotros, porque Jesús nos ha dado el poder y la autoridad, pero la pregunta es que si realmente estamos consagrados, que si realmente estamos viviendo bajo la voluntad del Señor, porque Jesús no retarda su promesa. Entonces, nosotros, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos llevando ese estilo de vida? ¿Estamos hablando todos los días de Él? ¿Por qué no vamos a hablar de novelas? No vamos a hablar de música. Aquí nuestra vida gira en torno a la voluntad del Hijo de Dios. Amén. Y yo creo que la escritura es bastante clara para nosotros, que todos los días nos reta a ser mejores en nuestra conducta, en nuestro estilo de vida, en el servicio, hermanos. Ujú, ¿Cuántas iglesias? Hay tantas cosas que hacer, muchos ministerios, y el 95% está en la banca y nada más se dedica a estar criticando y decimos que amamos a Dios. Entonces, el reto para nosotros es que seamos verdaderos discípulos, que no andemos con máscaras, con caretas, que aquí en la iglesia soy así, pero afuera soy allá. Entonces, la pregunta de Jesús sigue siendo, ¿me amas? ¿Me amas, Norma? ¿Me amas? ¿Cuánto me hablas, Virgilio? ¿Cuánto me hablas, Julio? ¿Cuánto me hablas, me amas, Reina? ¿Cuánto? ¿Estamos dispuestos a dejar todo por causa de él? Esa es mi participación, hermano. Muchas gracias. oh, muchísimas gracias, Norma, y por un mensaje impactante y vaya, personal para cada uno de nosotros. Al final del día debemos de ser seguidores genuinos y reales de Jesús. ¿Lo amas realmente? ¿O eres nada más de los, como dice Norma, los que están sentados en la banca y que nada más se la pasan criticando? Oh, perfecto. Muchas gracias por compartir. Ujú. Bueno, pues
Si quieren, no sé si alguien más quiere hacer pues, aquí un último comentario. Virgilio, si quieres comentar. Sí, buenas noches. Buenas. Mira, aquí prácticamente en esto que se estuvo viendo hoy, hay varios Ujú. puntos reflexivos hacia Sí. nosotros mismos. Ujú. Está el punto en que Jesús, él sabía desde anteriormente lo que iba a suceder con él y él sabía a qué vino. Y prácticamente porque sabía, él no dijo no lo quiero hacer. Él fue claramente que dijo que no sea mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Y es lo que nosotros debemos hacer, lo que Dios quiera hacer con nosotros, no la voluntad de nosotros, no que porque yo conozco la escritura va a ser lo que yo diga. No, y él a pesar de todo eso aceptó lo que iba a pasar con él, de que iba a ser entregado a la ley del hombre, no a la ley de Dios. El otro punto, el otro punto reflexivo es sobre Pedro. Sobre Pedro ten está hacia nosotros, porque cuánto decimos que yo me paso a la iglesia, que yo leo las escrituras, y de todas maneras lo negamos. Pero es un punto también en el cual nosotros, aunque neguemos a eso, aunque hagamos cosas malas, caigamos en esas malas tentaciones, no tenemos la dignidad de regresar a Dios. Y él aún así, con eso, aunque lo negó, fue muy apegado a Jesús, y él lo negó, pero aún así volvió a regresar con él, volvió a regresar a estar con él. Ahora vamos con Judas, el traidor. Eso es lo que a veces nosotros tomamos también, las malas decisiones, el arrepentimiento de nuestras malas acciones, tomamos las malas decisiones. ¿Por qué no regresamos a Dios en leer sus palabras, en leer su palabra, que es una semilla, y no lo hacemos y vamos a morir mejor? Muriendo se acaba, pero no es cierto, eso no se acaba. Ahora, vamos a lo que será estuvieron tocando. ¿Cuántos presos están pagando cosas que no hicieron? Y los que sí lo hicieron, andan como de cuenta, como si no hicieron nada. Y así, desgraciadamente, así están las cosas. Porque yo voy a evangelizar el cerezo también. ¿Y cuánta gente inocente hay ahí? ¿Y cuántas gentes que en verdad son peor pecadores que nosotros y andan como si no hicieran nada? O sea, prácticamente nomás quedan bien porque si tienen buenas amistades con las leyes, malas leyes que tenemos en todos los países, por eso ellos hacen y deshacen lo que hacen ellos. Aunque hagan las cosas malas, saben que nunca le van a hacer nada. Por eso pasó así con Barrabás. Prefirieron que sacaran a Barrabás a pesar de que él había asesinado y lo sacaron. ¿Por qué? Porque ellos realmente quisieron matar a Jesús. Ya. Y Jesús ya sabía. Pero esto es muy reflexivo hacia todos nosotros. Hay que tomar hay que ser conscientes. Y eso que fue una partecita nada más, es una partecita. Pero si lo sabemos analizar, nuestro cerebro ya empieza a recapitular, en pensar todas las cosas malas que hicimos. Porque en este mundo todos tenemos un libro negro detrás de nosotros, pero qué bueno que lo reconozcamos, hay que reconocerlo, ¿sabes? Bien, yo me equivoqué. No hay que hacer promesas porque las promesas no las cumplimos. Mejor Ujú. hay que tratar de no volver a hacer las cosas que ya hice. Hay que dejarnos transformar por el Espíritu de Dios. Y si nosotros abremos nuestro corazón con el Espíritu de Dios, Dios nos transforma. Y empezamos una nueva vida con un nuevo aprendizaje de vida sin lastimar a nadie. Si ya lo que lastimamos, hay que arrepentirnos de corazón, no nada más de boca. Y todo esto es una preparación para recibir a Dios cuando Él venga, porque va a volver a venir Jesús. Y Jesús desde Génesis ya se venía viendo que Él iba a venir Jesús. Pero nosotros, si ahorita nos dicen, Él ya murió, ¿cuándo va a venir? No es cierto. Si hay una canción muy bonita que dice, hay que estar preparado cuando venga
que no nos encuentre haciendo otra vez lo malo, no vaya a pasar como lo que pasó con, con el barco, que hizo el barco, ¿cómo se llamaba? Se me olvidó. Noé, Que hicieron el barco, Noé, Noé, lo del diluvio de 40 días y 40 noches, y no sí, creyeron, se burlaban que cómo hacían un barco si aquí ni llueve, no hay ni río, pero no entendieron, y así somos nosotros, no entendemos. sí. Después nos vaya a pasar también cuando Dios cerró la puerta del barco porque ya nadie iba a entrar. Ahora sí pedían auxilio y así va a pasar con nosotros. Pedir auxilio Sí. cuando ya fue demasiado tarde. Y es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Virgilio, aquí por compartir tu mensaje pues por siempre compartir mensajes, pues todos los martes. Bastante reflexivo para pensarlo de manera personal e individual y sí, pues muchas gracias. Bueno, pues ahorita, debido a la hora, pues vamos a concluir lo que es el estudio bíblico con una oración. Padre, Creo, muchas creo que el gracias. hermano Reina quería hablar, Ah, ok. ¿Alguien perdón. quería? Ah, Reina. Reina, ¿quieres hablar? Sí, hermano, buenas noches a Sí, todos. claro que sí. Buenas noches. Este, yo quería nada más comentar de que, por ejemplo, Judas, ya ve que Judas, entregó a nuestro Señor Jesucristo por unas monedas. Sí, Entonces, en este tiempo creo yo que hay mucha gente que conoce de Cristo, pero no se quiere arrepentir, no quiere creer en nuestro Señor Jesucristo. Creo que mientras que estemos vivos tenemos el tiempo para el arrepentimiento y creer en nuestro Señor Jesucristo. Y referente a Pedro, a pesar de que lo negó, se pudo arrepentir y Cristo lo perdonó. Entonces, creo que sí, como seres humanos, a pesar de que somos imperfectos, Dios nos da la oportunidad cada día de arrepentirnos, así como Pedro, aún que sabía que nuestro Señor Jesucristo sabía que lo iba a negar y Pedro aseguraba que lo amaba. Entonces, creo que aquí tenemos una enseñanza de que existe el arrepentimiento verdadero, tenemos la oportunidad nosotros y las personas que nosotros le compartimos el evangelio y las que se quieran arrepentir de verdad. Creo que esta es una reflexión muy importante para compartir que Pedro tuvo la oportunidad de arrepentirse y Judas, aún conociéndolo, no se quiso arrepentir. Él decidió, él murió sin arrepentimiento. Entonces aquí, así pasa en este tiempo también. Ese era mi punto de vista, que yo sí. analicé, pues que estaba analizando en esos dos puntos de Pedro y Judas. Ujú. Eso era todo, hermano. Sí, sí, muchas gracias, Reina, aquí por compartir. Y sí, sí, totalmente ese arrepentimiento, la búsqueda, vaya, pues, acercarnos a Dios como se ha estado comentando, y el contraste con la situación de Judas, que Judas simplemente Exacto. pues acabó con su vida lamentablemente. Y así va a ser la historia de muchos de nosotros, de los seres humanos. Personas que se van a Así es, arrepentir, hermano. que van a buscar a Dios, y personas que se van a morir ahí solos, vamos a decirlo así, Así lamentablemente. es. Y aún Bueno, pues. conociéndolo, Ujú. Y aún conociéndolo. Y aún para el caso de conociéndolo. Judas, todavía nosotros pues podemos escuchar de Jesús, historias, iglesias, pero Judas lo conoció así pues Sí, físicamente, ¿se me explico? Así, vaya, lo exacto. vio y ah, muchos dicen ahí, no se sabe la razón específica, porque no lo dice tal cual en la Biblia, la razón específica del por qué Judas traicionó a Jesús. Pero muchos historiadores y teólogos argumentan que Judas estaba esperando que Jesús fuera como un libertador, como un Mesías, un rey que fuera a liberar lo que era el pueblo judío de Roma. Entonces, puede ser, y aparte que era avaro también él. Entonces puede ser que al ver Judas que Jesús no era ese Mesías que iba a liberar con espada, con escudo de espada a Israel, como que dijo, "Oh", como que se empezó a agüitar. Entonces muchos argumentan que a lo mejor fue esa la razón por la que él decidió traicionarlo, pero obviamente no lo tenemos 100% claro ahí en ese aspecto. Muchas, muchas Ujú. gracias, hermanas, y bendiciones para todos. Entonces, pues bendiciones y pues vamos a hacer una oración para concluir. Padre, muchas gracias, Padre, por el sacrificio que hizo Jesús por nosotros en la cruz, Señor.
por esa angustia, esa aflicción que Él sufrió en el jardín del Getsemaní, donde Él hizo tu voluntad y no su voluntad, Señor. Y que nos deja eso también de enseñanza, que debemos de ceder, Señor, de ceder. También la enseñanza de la vida de Pedro, Señor, cómo a pesar de que él cayó, posteriormente él se acercó nuevamente a ti, Señor, y fue perdonado, tuvo ese arrepentimiento y se acercó. Y cómo nosotros debemos de hacer lo mismo que hizo Pedro en nuestras vidas, en puntos en nuestra vida también, Señor. Muchas gracias por todo y por todo lo que nos das también, Señor, por todas estas enseñanzas de hace 2000 años y por todas las bendiciones, por nuestra existencia también. Gracias, te pedimos que nos bendigas a cada uno de nosotros, Señor, en nuestra vida, tanto en lo material como mucho también en lo espiritual, Señor, que nos des ese pan de vida que necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, pues Amén. nos vemos ahí el próximo martes. Que tengan bonita semana. Se diviertan. Gracias, hermano. Dios le Amén. Pues, bendiga. Le bendiga, hermanos. Bendiciones para Bye, Leti. todos. Bye. Bendiciones Gracias. para todos. Hasta luego. Bye bye. Buenas noches a todos.